jubilado, neurólogo. Y bueno, vamos a conversar un poco de estas enfermedades que cada vez son más crecientes a nivel mundial y a nivel de país, porque bueno, la población va envejeciendo, entonces tenemos que conversar un poco. Así que le damos la bienvenida, agradecemos mucho. Muy buenos días, vecinos. En realidad, digo, la alimentación más depende de uno, es decir, ¿no? Porque acceder, quizás lo más difícil sea acceder al pescado. Digo decir, pero está al alcance. Es caro, es cierto. Pero después es de frutas, vegetales, es decir, que va variando según la estación. El aceite de oliva, que es muy importante, está al alcance también, de calidad, pero bueno, si es aceite de oliva es aceptable. El tema es la gente excluida, es decir, o sea, conocí a Miguel, digo, la gente que tiene que hacer una olla, digo, sí, entonces esa gente come harina, digo, no, y sigue nada más, y a veces esas harinas ni siquiera están suplementadas con vitaminas y eso. No llegan siquiera a tener buenos vegetales, comer pescado nunca. Entonces, eso no me parece decir, tan importante. Sí, lo que me parece es que importa mucho la educación, es decir, alimentaria, y los hábitos que nosotros traemos, es decir, de antaño, ¿no? Porque ayer hicimos una reunión en casa y seguramente, no sé, a muchos nos habrá avanzado en la escena, pero es en base a los asados, las proteínas, las grasas, y eso. No digo que uno tenga que negarse a eso, pero sí, ¿cómo se llama? Ir fragmentándola. Una buena paella, por ejemplo, cuando uno va a estar con gente, y eso es una alimentación adecuada, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que va un poco más de ese lado, me parece, en el nivel actual que tenemos nosotros, es decir, pero claro, la gente de los excluidos y de los determinados barrios no llega. Nosotros sí podemos cambiar nuestros hábitos. Eso sí, no siempre. Si queremos, digo. Eso significa que de las carnes entonces tenemos que intensificar el pescado. Sí, claro, hay una degradación, ¿no? Es decir, está el pescado, que sobre todo lo que le llaman pescado azul, ¿no? Eso yo no sé mucho, que hay una serie de pescados, pero el pescado en primer lugar, el pollo también, y después viene el cerdo y por último la carne de vacuna, que los cortes se recomienda que sean los más magros posibles, ¿no? Y que la grasa se suprime. Eso sí, digo, un poco en ese orden, ¿no? Pero es pescado, pollo, cerdo también. Digo, la carne del cerdo es muy parecida a la humana. Es la más parecida a la humana. Sin ningún tipo de suspicacia, lo digo. Y después los cortes sí magros. Incluso me parece sí, que también hay una tendencia. Pues. Ahora, miramos las cosas, todos acá tenemos una visión ya de largo plazo. Recordemos cuando éramos niños, y además estaba el hecho de que, no, traían una ensalada, yo no como pastos. Hoy tampoco. Desde lo funcional, cuando tenemos un familiar que capaz que se desorienta o se desubica temporalmente, como decía, se empieza a hablar de mamá, como que mamá está presente, ¿qué es lo mejor? ¿De qué manera podemos ayudarle? Si es importante tratar de traerlo a la realidad, a esa persona, o seguirle la corriente y dejar que... Lo segundo, no contrariarlo, porque a los 5 minutos se olvidó. No contrariarlo, es
Es decir, ¿cómo se llama? Bueno, sí, mirá, está mamá y papá en la habitación, bueno, vamos hasta ahí, que no sé qué, y entonces mientras tanto le debía a uno la atención y se olvidó. Porque está en la raíz del propio Alzheimer ese olvido. Muchas veces la paranoia no es posible, es decir, entonces hay que apelar a ciertos medicamentos para eso sí. ¿No? Aquel, por ejemplo, que hace un cuadro muy delirante, que se pone violento, cosa que puede suceder, hay medicaciones para eso que lo que hacen es, bueno, es decir, bajarle el nivel de agresividad y más o menos mantener una situación que pueda ser manejable para el propio paciente. Dale, no estaba el señor allá. Gracias. No voy a referirme a mi persona porque yo soy un caso perdido. Bueno, si esa es la conclusión de la charla esta, me voy. Tengo el alemán y el italiano. Así que bueno. El italiano es franco de exterior. A ver, para no ser muy largo y no olvidarme. Lo primero es tratar para mí, en esta charla informativa, tratar de informarme sobre un poco de la comparación histórica. ¿Por qué esto? Porque hace 50 años o más, esto estaba todo involucrado en un par de nombres de repente, arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Y después se fueron deshilachando algunas cosas y aclarando otras. La pregunta respecto a ese tema es si hay algún elemento comparativo desde el punto de vista histórico que proporcione información respecto a lo que hoy se sabe del Alzheimer. En otra época, si hay posibilidad de saber si hoy hay mucho más Alzheimer que en otra época, a partir de que antes no se tenía ese dato más o menos concluyente de que es una enfermedad con determinadas características. Esa es una. La otra. ¿La puedo contestar esa y después de la segunda o no? Porque yo me olvido, si no después de Sí. Bueno, eso ya. Esto es el siguiente, digo, como lo comparto con ustedes, y antes era toda una bolsa, se llamaba aterosclerosis, ¿no? Después, en la medida de los avances, es decir, científicos y tecnológicos, se fueron un poco como diciendo, no, esto va por este camino, esto va por otro, etcétera, etcétera. Siempre con el objetivo de buscar, es decir, recibir tratamiento, formas de poder detener esto. Y bueno, digo, en eso se ha avanzado, en los elementos diagnósticos y poder decir, bueno, acá hay demencias que son reversibles, que es la que más nos interesa a nosotros, y otras que no, en donde está en esa bolsa todavía eso, etcétera. Y lo de aterosclerosis quedó más para las demencias de tipo vascular. Ahora, el tema es que cuantificar eso, hay un hecho que es, sí, digo, categórico, que antes, póngale en el año 1950, la gente digo, se moría a los 50, 60 años, esa era la perspectiva de vida. Entonces, ahora estamos en los 80 y seguimos campantes. Y además entraba, lo peor de todo es que la gente se jubilaba, y entraba en el freezer, iba a pescar nada más. Yo soy de Juan la Casa, entonces lo único que hacía era ir a la escuela a pescar, nada más. Entonces eso mismo hacía que el propio tipo no tuviese el feedback, es decir, el empuje para poder, ¿cómo se llama?, seguir avanzando intelectualmente, eso se aislaba también. Bueno, eso es lo primero de todo. Yo creo que eso es contundente, que avanza con la edad, eso sí. No cabe duda. Lo que pasa es que antes, bueno, la gente se moría a los 50, 60 años. ¿No? Entonces, muchas veces, como esto es una enfermedad tardía, entonces no tenemos cifras. Esas cifras están tenidas, pues, esa es la primera. La siguiente. Yo creo que acá el tema está justamente en la no identificación de causas concluyentes. Sí, claro. Y por lo tanto, si bien no es tirar al voleo, hay un montón de cosas que están ahí en veremos. Y usted decía que la parte de la psicología no tiene elementos para tratar este tipo de enfermedades, en tanto responde más a lo biológico
que otra cosa. Pero está bien, en términos de etiología, de causas, hay una que es un poco la madre de todas las enfermedades, visto en sentido genérico, que es el estrés. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la psicología, en tanto lo fundamental, esto es prevención. Porque acá hablamos de enfermedad instalada y uno más bien busca la forma de que esto no se produzca. Entonces, hay elementos, o puede haber elementos, uno lo piensa, de carácter preventivo, que no sean solo estos elementos que estaban puestos ahí, que están referidos a la alimentación, tantos, lo que sea, y que de repente pueden tener incidencia, o uno supone que pueden tener incidencia, y no sé hasta dónde se llegó con eso. Y por lo tanto, poder visualizar, más allá de no tener las causas, cierta forma que viabilice mejorar el pronóstico en términos de patología instalar. No sé, es como que hay, no sé hasta dónde ha habido realmente estudios en ese sentido, en la búsqueda de prevención cuando las causas de repente no están muy claras. La intelectualidad que mencionaba usted hoy, a mí me queda medio raro porque no es que esté dudando de eso, simplemente digo que esto es una enfermedad que funciona al barrer también, no respeta clases sociales. ¿Ah? Entonces, ahí hay algo para escarbar. Y en el marco de esta sociedad media atravesada por el burnout, que se llama, ¿no? El síndrome del trabajador quemado, Sí, sí. que funciona mucho en el primer mundo, un poco menos acá, pero está. Bueno, todo eso tiene que ver, y me gustaría comentarios al respecto con un eje en el tema preventivo. Bueno. Y por último, lo redondeo con esto que tenemos ahora, por el cual yo estoy de acuerdo, que es el tema de la eutanasia, ¿sí? ¿Cómo viene planteado esto? Aclaro que el tema votado en el Parlamento todavía no tiene reglamentación, es una ley que se votó. Pero me prefiguro que va a haber una serie de planteos en ese sentido que pueden llegar a reivindicar la eutanasia ante estos casos. Repito, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, no soy un tipo religioso tampoco, o sea que en última instancia me voy por ese lado. Pero me doy cuenta que pueda empezar a aparecer una serie de planteos que tengan que ver con esto. Yo entiendo que de repente no tiene que ver con el tema en concreto, pero es un elemento. La señora quiere complementar lo de ella. Sí, no tengo que ver si tiene algo que ver con lo que dijo Daniel. Discúlpeme porque, desde el punto de vista médico, saco a los médicos un poquito para hacer la introducción, o sea, cuando la persona tiene esa enfermedad va y los médicos especialistas van a atender esa cosa. Pero al principio me acordaba de los niños, cuando no tienen su cerebro desarrollado, comenzamos a enseñarles, a reeducarlos, a motivarlos, a incentivarlos, con juegos, con el vos podés. Y traigo para atrás algo que usted dijo hace rato, que dijo la persona que empieza con ciertos síntomas, se olvida de la fecha, del año y demás. Y lo uno con la neurona, que usted comentó, algunas se mueren y algunas son capaces de lograr hacer sinapsis con otra neurona. Entonces, desde la afuera, yo o cualquier persona, ¿podemos hacer eso que hacemos con los niños? O sea, reeducar, potenciar para que esa neurona siga intelectualizándose o regenerándose, o sea, podemos promover cierta salud pese a que, o sea, retrasar, ralentizar, como usted dijo ahí. Ralentizar, lentecer. Exacto, o tal vez, porque tenemos en general, ¿no? Yo suerte no lo he vivido de cerca, pero tenemos tiene Alzheimer y todo lo que usted dijo de la familia es muy pesado, ¿no? Porque uno siente esa culpa de que
pero es agotador. Llega a ser agotador. Entonces, si desde el principio, como que ayudamos a esa cabecita, bueno, mira, ¿te acordás que es enero, febrero, marzo, abril, 1, 2, 3? Empezamos a jugar un poco a eso. ¿Hay cierta posibilidad de revertir en algo? No sé si soy clara. Clarísima. Digo, yo comparto lo que usted dice, pero no comparto una palabra que es la última que dijo usted, que es revertir. Okay. En el entecer sí, digo sí, pero lo que pasa es que el cerebro en el niño, digo, es una cosa. Y el cerebro, es decir, vamos a decir, la base de la cual parten son diferentes. Digo. Y es finito, es decir, todo, la vida, todo eso es finito también. Pero capaz que no hice suficiente acento en eso, pero sí, digo, la rehabilitación cognitiva, sí, es lo que, sí, digo, es decir, es realmente positivo, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda, es decir, yo comparto. Ahora, no tenga expectativas desmedidas sobre eso, y además son difíciles de cuantificar, porque todo esto es difícil de cuantificar. A veces en el Alzheimer el tipo viene así y hace un parate durante un año, que se queda acá y después empieza a... También esas evoluciones se dan. Entonces las expectativas no pueden ser desmedidas. Y el hecho que la familia esté adiestrada cómo comportarse, incluso la estimulación cognitiva que le puede hacer al paciente, sí. Hay una cosa también, dos pequeñas cosas, si quería decir. El paciente se va acostumbrando a que le resuelvan las cosas, ojo, ¿no? Así como hacemos muchos veteranos, y cuando nos ponemos veteranos, empezamos a decir, oye, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? No sé si en vez de agarrar uno y ponerse ahí, ¿no? Entonces va respaldando de lo que es la compañera, ¿no? O compañero a veces, pero en general se va a entonces se va, uno va perdiendo capacidad de funciones, plasticidad, eso es una cosa. O sea que en ese sentido sucede y eso es modificable, ¿no? Eso es modificable. Y la otra cosa, siempre me perdí. No, porque No, hay una el pregunta punto de la que- prevención. La solución estaba acá antes, pero después Yo planteé lo de la prevención sí, en relación al tema de psicología también. sí. Planteé el tema de la eutanasia. Desde el punto de vista psicológico es el apoyo, pero nuevamente son las palabras que le dije a la señora. Es decir, de los psicólogos, yo no descarté al psicólogo, en la rehabilitación cognitiva está el psicólogo. Está el psicólogo. Pero si uno empieza a decir la cosa con el psicólogo, el problema es que el psicólogo tiene determinado tipo de herramientas que no son suficientes. Es decir, ese es el tema, no para tratarlo, no para aplicar sus conocimientos, es que el punto de partida es otro. ¿Tiene esto o no tiene esto? Y si no tiene esto, ¿qué puede tener? Entonces ese abanico, es decir, es el neurólogo que está en mejores condiciones inicialmente para eso. Después si hay que hacer rehabilitación cognitiva y hay un psicólogo que se dedica a eso, bienvenido. Las expectativas son limitadas. Puede ser el enlentecimiento, que no sabemos si atribuirlo a lo que está haciendo el paciente o no. O es una situación placebo. Placebo quiere decir que estamos depositando azúcar concreto, ¿no? Es eso. Pero hay que poner, no se puede descartar ninguna de las herramientas en esa situación, pero sí saber qué nos pueden dar cada una de ellas y no cifrar esperanzas o expectativas en ciertas medidas, como sucede en la vida con todo. Pero hoy por hoy vieron que en las redes nos venden este tipo de colores, porque además digo, da mucha plata. Da mucha plata. Usted sabe que la principal industria es la guerra, ¿no? Las armas. Y bueno, es decir, los laboratorios están en segundo lugar o tercer lugar y están investigando permanentemente. Hoy debe haber, no sé, póngale 100.000, 200.000, 300.000 laboratorios investigando sobre el Alzheimer. Porque si alguien, digo, se puede descubrir no la cura, sino lo que ya está sucediendo, que es esto que decía el medicamento de $27.000 que sale, usted sabe el dinero que se gana, es impresionante, y
y manipulan a lo que hasta hace poco era un ente testigo, que es la FDA, es decir, Estados Unidos. Bueno, ahora Halloween se metió en la FDA. Y lo más serio parece ser lo que es la Organización Europea de Medicamentos. Eso todavía mantiene cierta vigencia de solidez en los informes que emiten. El estado de la señora, disculpe, si quedó algo después Pero de la eutanasia, ¿eh? yo, para empezar, por el planteo miembro era por lo curativo, era más bien por lo preventivo. Sí. Ahí involucraba un poco la Si usted tiene multidisciplinariedad. Y si lo usted otro es tiene- lo de la eutanasia. Perfecto, sí. La eutanasia vamos a dejarlo de lado porque además necesita de la aprobación del propio paciente. Ahí va. Y hoy por hoy en Uruguay se aplica en una situación concreta, que es una enfermedad que aparece una cada 200.000 habitantes, que es la esclerosis lateral amiotrófica aguda, de la cual murió Sendik y otras personas. Pero esa es la principal de todas. Pero la prevención es, yo le diría, si usted tiene familiares con Alzheimer, haga la dieta mediterránea, vaya al gimnasio, vincúlese, vaya al teatro, haga teatro usted, haga ajedrez, juega las bochas, todo eso. Esa es la prevención que puede hacer, y alimentese bien. Y si no lo tiene también. Y si no lo tiene también puede ser sí, claro, pero eso es así, es así. Por eso lo vimos más. Esto lo podía hacer, evite todos los valores de la sociedad actual. Bueno, Sí, sí, pero no necesariamente, digo. Pero estaba la señora que está pidiendo la palabra. Digo, tiene que ver con La señora le pidió la palabra hace como 25 minutos. Sí, pero la señora está 30, me parece. Tiene que ver con la pregunta que hizo Bea y con parte de lo que ellos plantearon. Yo lo viví personalmente con mi mamá. Sabe más que yo. Hicimos la consulta con el doctor Ventura y él era el que me daba pastas a mí, que era la que las cuidaba. Entonces, lo que él nos decía era que cuando empiezan con esas pérdidas objetivas, lo importante es seguir, que nos resulta más fácil a nosotros, seguir en la conversación que ellos plantean en ese momento, como la aparición de la mamá o del papá, que para nosotros es más fácil inventar el diálogo, porque lo importante es que la cabecita de ellos en ese momento mantenga una hilación de lo que está conversando. Que eso es lo más importante, no es que vos la traigas a la realidad. Que en el caso de mi abuela, mi tía lo que hacía era intentar permanentemente traerla a la realidad. Y le gritan eso. Obvio, y mi abuela, pues yo me sentaba al lado de ella a conversar con ella cada vez que la iba a ver, y cuando mi tía la interrumpía para decirle que eso no era así, ella me miraba y me decía. Claro. Entonces yo lo que hice fue empezar a buscar cosas que la pudieran motivar cognitivamente. Yo soy maestra, entonces le empecé a crear rompecabezas de 2 piezas, de 3, de 4, y le iba cambiando las estructuras hasta que llegó un momento que se hartó y me dijo, hacelo vos que te resulta más fácil. Digo, pero fui buscando esas cosas. Susana, Sí. Yo participé en una investigación que organizaron, digamos, dirigieron el Instituto de la Memoria del Hospital de Clínicas, el UDIM y la Clínica de la Memoria del Hospital Británico. sí, Se llamaba la Tan Fingers sí. y se estudiaron, yo era un caso, 100 casos de personas entre 65 y 75 años. Sí. Me pareció sumamente interesante porque el objetivo era retrasar el deterioro cognitivo de las personas. Y yo creo que todos tenemos que prevenir, tenemos que tratar de retrasar el deterioro cognitivo. Y se basaba en 5 cosas. Se llamaba la Tan Fingers, eran los 5 dedos de la mano. Y como tú dijiste, uno era la alimentación, fundamental. La alimentación mediterránea. O sea, menos carne, más pescado, más fruta, más verdura, más aceite de oliva, más vitamina E, más atún, más todo eso. El segundo era
ejercicio físico. El tercero era ejercicios neurológicos, control de la salud, especialmente los factores de riesgo, o sea, la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, todo eso. Todo eso hay que controlarlo mucho. Y el otro, integración social, estar permanentemente comunicándose, hablando, evitar la soledad. Ese estudio tuvo un 50% de los casos, o sea, de los 100, 50 estaban controlados, financiados, iban a la Asociación Cristiana de Jóvenes a hacer gimnasia, tenían una nutricionista, tenían más control de esos factores de riesgo en el hospital británico. Algo más tenían. Porque, digamos, no me tocó, aleatoriamente se eligieron, y a mí no me tocó los que, por suerte, lograron eso. Pero traté de hacerlo por mi cuenta. No lo logré mucho, pero bueno. Ese estudio, que todavía no lo terminaron, también incluía hacerse una resonancia magnética en el pudín al principio y te extraían sangre para ver los factores genéticos. Me hicieron una resonancia magnética en el año 2022 y me hicieron otra hace 10 días más o menos. Es un estudio que se ha hecho en otros países. Creo que empezó en los países nórdicos, no sé, en Finlandia, después se hizo en algunos países de Europa y después en Estados Unidos. A mí me pareció súper interesante, pero no tengo los resultados. O sea, sería buenísimo si tú tenés conocimiento de la gente que participó, que nos den un resultado, que nos digan si logramos algo. Tú tuviste en el grupo control. Sí. Bueno, pero tú tenés el derecho de que te entreguen la investigación. Sí. Perfecto. Todo participante de un estudio tiene el derecho de después arribar a la conclusión. Es un derecho. Bueno, en eso estoy. Yo estaba convencida de que sí, que esa es la forma, que todo lo tenemos que hacer. Eso va a ser. Y sí. Bueno. Sí, estaba por ahí. Sí, No, después la quería señora consultar qué tan importante era el tema de la incidencia del alcohol. Ah, Porque tú lo marcaste allí como... sí. Y porque el alcohol... No, pero digo, alcohol cero o sea, como No, siempre no, lo moderado... por ejemplo, dentro de la lista mediterránea, algunos estudios también el vino tinto, ¿no? Perdón, sí. Que puede haber una acción protectora de una sustancia llamada flavonoides, que está en el vino tinto. Sí. Entonces incluye también en forma moderada, 1 o 2 vasos, ¿no? Eso es lo que leímos, ¿no? Recomendable, bueno, un vaso de vino, Sí, una copa. exactamente, porque está incluido dentro de la... Ahora, el whisky, por ejemplo, o la cerveza, es como que no. Sí, claro. El problema es que sea adictivo y por eso... Bueno, obviamente no. No. Y el alcohol es de criterio, sí, digo, es muy malo. Es malo. Sí. Y estaba la señora ya en el teléfono, ¿no? Sí. Buenos días, sí, yo venía acá porque en estos momentos tengo una amiga que está con Alzheimer y vivo viendo videos de médicos de otros países que, bueno, todo lo que tú dijiste estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, pero ahora está en una etapa muy agresiva. Sí. Ayer lo golpeó al esposo. Hicieron un viaje hace unos días que vinieron de Florianópolis porque él la saca a pasear. Eso es lo peor que puede suceder. Pero, gracias por eso. Pero siga con lo que está hablando y después Sí, podemos... fue con el esposo y una prima, Sí. con el marido también. ¿Y qué pasa? Ella tuvo a su mamá con Alzheimer y a la hermana de la mamá con Alzheimer. Una mujer joven, no llega a los 70 todavía, hermosa persona, que me cuesta un montón hacer
aceptar esa enfermedad en ella. Por eso estoy acá, ¿no? Y veo que es una enfermedad reversible, como dijiste. ¿Y qué se puede hacer ahora? Ella está en esa etapa agresiva, porque él la lleva al médico, al psiquiatra, le hacen estudios, pero yo veo que ella se está achicando, ya no puede hablar, y ponele que hace 3, 4 años que está con esta enfermedad. Pero ahora, últimamente, la he visto más deteriorada físicamente y ya al hablar. ¿Y qué dicen? Que se puede estar 17 años con esa enfermedad. Muchas veces de contexto y después, lo primero que dijo que es muy importante es que el familiar muchas veces dice, no, vamos a sacar a mamá y vamos a hacer tal viaje, no sé qué. Y usted sabe que el paciente lo que necesita son referencias tangibles, concretas, porque usted lo saca de lo que es su medio y entra en un cuadro confusional brutal y agresividad. Muchas veces sucede eso. Entonces, lo que hay que hacer es justamente decir que tenga un entorno estable. Eso es lo primero de todo. Segunda cosa, y eso va dirigido a usted, porque allá, más allá del mensaje verbal, hay otro tipo de mensaje que es el emocional. Usted no puede hacer nada. El punto de vista es que cómo se llama para pararlo. Entonces, está fuera de su situación. Lo que hay que hacer es acompañarla. Nada más. Es acompañarla, como decía aquí, ¿cómo se llama la señora maestra? Digo, bueno, le seguimos, ahí nos ve, nos reconoce, en algún momento no la va a reconocer más. Y además puede suceder, bueno, esto ya pasó, me parece que usted tiene que sacar esa carga emocional. Y respondiendo, decir a su amistad, digo, decir, la acompaña, está un rato con ella, no se lleve a casa el problema, porque no es un problema suyo y no puede hacer nada. Entonces, claro, digo, va, no la deja sola, digo, decir, ella mantiene durante esa hora o 2 horas que está con usted, se va a sentir con un flujo afectivo positivo, ya está. Lo que pasa es que tengo otro problema yo personal, que yo soy arquitecta. Bueno, pero eso, digo, eso lo va a encarar. Pero gracias a Dios hace mucho tiempo que voy a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me han ayudado muchísimo. Entonces como que todo eso me mata, me destruye. Pero son 2 cosas separadas. Claro. Vale el arte. Pero muchísimas gracias por todo. Sí, no sé si ya yo me quedé colgada con los estudios que mencionaste, de que en realidad no hay estudios que determinen si hay Alzheimer, solo determinan que no hay. ¿Es así? Sí, por ejemplo, en esa técnica que es el PET, la señora entró en un estudio de doble ciego, ahí hay patrones característicos. Son patrones característicos. ¿No? Es decir, Alzheimer. Pero hacerse un PET, mire que sale una torta, dinero. Digo, decir, no necesita usted eso para hacerse un diagnóstico positivo. ¿No? Porque además es un cuadro muy estereotipado. Entonces, por otra parte, si hay máscaras, vamos a desenmascarar. Es decir, lo que se está disfrazando como Alzheimer, que es lo más importante, porque yo eso lo puedo mejorar. Eso, ¿no? Entonces, ahí va dirigido nuestros estudios. No siempre es decir esto sucede. La resonancia, por ejemplo, que es un estudio, bueno, una base sustancial, puede mostrar cosas que no tienen nada que ver. E incluso puede mostrar cosas que no tienen ninguna incidencia en nada. Es como la piel de uno. Cuando uno es joven, no tiene ninguna mancha. ¿No? Y ahora tenemos manchas, ya apareció por acá, no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, ¿la piel mía está enferma? No está enferma. Y en la resonancia aparecen ese tipo de cosas también. Aparecen lo que nosotros llamamos objetos ovnis, objetos brillantes no identificados. ¿No? Y está bien en la resonancia de eso, porque es un estudio muy sensible.
Entonces uno tiene que acompasarlo eso con lo que está sucediendo con el paciente. E incluso puede suceder que un paciente que tiene Alzheimer, uno lo pone en un resonador, en una resonancia, y uno que no tiene Alzheimer lo compara con uno no Alzheimer, y capaz que, repito algo. No, en realidad están hablando. Sí. No, capaz que veo la resonancia de uno y la del otro, y capaz que está, yo qué sé, veo mayor problema en la imagen, capaz en nada. Lo de Fred tiene que ver, porque no soy totalmente ignorante en esto, con los estudios genéticos. No, eso es otra cosa. Es como si fuera, es una tomografía, pero le tomografía. Sí, unas tierras raras, es decir, que emiten determinado tipo de protones, justamente, es decir, tipo de energía, ¿no? Entonces eso es captado y es una forma diferente de ver el cerebro. La forma diferente es que es más funcional eso, es decir, porque uno tiene una dinámica de lo que está sucediendo, ¿no? Y la tomografía y la resonancia son más estáticas, aunque hay otros tipos de técnicas. Sí, no puedo, ahí si me meto no salgo. No, está bien, pero los estudios genéticos, estos que habla de los que se, digamos, que han avanzado tanto, digamos, sí. son apropiados para poder identificar si hay propensión, si estamos en camino A, como para poder prevenir o hacer algo. No hablan de eso. No, son cosas que ya le digo, decir que no, tenemos que distinguir lo que es categórico acá de lo que no es categórico. Es decir, y ahí entonces ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? Hasta el momento no. Sí, incluso lo de los flavonoides que estaba estudiando el Pudín, no sé si habrá sido también parte de eso, ese lo había empezado Engel, no sé si después lo sigue. Tampoco aportó demasiado. A ver, comparar a aquellos que tomaban vino con aquellos que no tomaban vino, ¿no? Hicieron un estudio de esa naturaleza, no sé si aportó algo. O sea, son todas cosas muy, muy fragmentarias, porque después hay, como dijo acá el señor, el problema es que no sabemos el mecanismo. O cómo enlazar las piezas, eso es un puzzle, vaya a saber cuántas piezas. Y además le damos capaz que valor a determinado tipo de cosas que en vez de estar en el centro del puzzle, están en una esquina, yo que sé, no tiene nada que ver. Gracias. Disculpe, me tengo que retirar. Si le digo que no. La que me va a matar va a ser mi hija, porque hoy hay que celebrar el cumpleaños de mi nieta. Me voy para Montevideo. Que tenga un buen día. Buen día. Mucha integración social, que eso está bueno. Y voy a hacer Se va a Parque Central, me parece. Ahí. Sí, claro. Todos, muchas cosas, sobre todo en la dieta, ejercicios, obviamente no se precisa un club para hacer ejercicio, hay muchas maneras de realizarlo, pero bueno, a veces esas cosas potencian, o sea, parece ser que todo está en una clase social y que otras no acceden a determinadas cosas. Eso lo sabemos todos, hasta una sociedad, ¿verdad? Mi pregunta viene en relación a Uruguay, con Latinoamérica, el caso que me viene a la cabeza es que toda mi familia materna es de Letonia, de los Países Bálticos, y hay muchísimo esclerosis múltiple. De hecho, mi hermano mayor tiene esclerosis múltiple. Entonces, pero estable, o sea, no ha hecho picos, hace 20 años lo tiene, creemos que se han equivocado en el diagnóstico, pero bueno, hay mucho de eso. Y sabemos que hay gente que se porta muy desprolija en todos los aspectos, que no le pasa nada, que hay gente que se cuida, todo dice, pero esta persona se cuida del colesterol, la diabetes, y mira lo que tiene. Eso pasa. O sea, hay una predisposición, pregunta, y sí, así como en Letonia puede haber algo climatológico, socio... Si usted quiere, siga. No está viendo otra vez, sí, es eso concreto. Y en Uruguay pasa frente a Latinoamérica. Estamos más. Es un berenjenal, digo, sí, todavía. ¿No? Pero hay una cosa que sí se sabe desde hace mucho tiempo atrás.
países sí, tanto que se acercan al polo norte especialmente y al polo sur, la incidencia es mayor. Y los países tropicales, muy bajo. Eso, hay factor climático ahí, no me cabe ninguna duda. Y bueno, y después hay muchas cosas en la esclerosis múltiple, porque también desde el punto de vista diagnóstico se ha variado mucho, hay muchas cosas en juego. Habilita también para meternos en eso y charlar. Si alguna vez quiere charlar conmigo del tema, yo quiero decir algo así, digo, sí, que yo estoy retirado hace 5 años, ¿no? Entonces yo llevo hace mucho atrás, pero de lo que he leído no hay nada así contundente que me haga cambiar un poco los paradigmas que tenía, que tengo, No, de hecho no le estaba preguntando No, sino que qué incidencia tiene Uruguay frente a Latinoamérica. Tenemos más casos, menos casos. Acá en Uruguay sí. Hay estudios epidemiológicos, no recuerdo la cifra, pero estábamos en una situación intermedia. Respetando eso de la distribución geográfica hacia los polos. Cuanto más hacia el polo, y si es del entorno, Finlandia, por ejemplo, tiene mucho, porque está en el mismo lugar, y cuanto más al sur también, en el continente, como se llama América. Eso tiene total razón y es una verdad. Sí, yo quería hacer una consulta, porque en realidad ya se fue medio contestada, pero es para reafirmarlo. ¿Usted confirma que nuestros intestinos sería nuestro segundo cerebro? Bueno, yo de eso no sé mucho. No. Digo, ella es una nueva. Es un nuevo concepto, yo no lo domino, lo digo con toda claridad, pero que todo está relacionado con todo, eso sí, no me cabe ninguna duda. Ahora, ¿hasta dónde? Digo, eso no sé. Pero sí, es un órgano que va más allá de la, ¿cómo se llama?, de la digestión. Por ejemplo, el apéndice secal, el apéndice es un lugar en donde se concentran los linfocitos, y entonces ahí está dentro el sistema inmune. Eso no quiere decir que cuando uno le sacan el apéndice va a estar más predispuesto a las enfermedades, pero que es parte del sistema inmune lo es. Entonces, no sé hasta dónde, pero yo ahí declino competencia. Bien, gracias. Bueno.